Mariluz Sanz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Es la discapacidad de hoy igual que la de hace 20 años en nuestro país? Es la percepción distinta, la discapacidad es la misma, pero la percepción de las personas con discapacidad sí que es diferente. Y la discapacidad ahora se ve como algo más normal, como algo, bueno, pues que es una circunstancia de una persona, que incluso los muy puristas dicen que no es una circunstancia de la persona, sino que es de la sociedad, que es incapacitante para ellas y no está pensada para todos, y hace que ellos tengan unas determinadas discapacidades que no les dejen realizar las mismas actividades que el resto. Has dicho que es la percepción, lo de los demás. A mí hay gente que me gusta mucho leerlo, ¿no? Leer discapacidad, la D, la I y la S en minúsculas y capacidad en mayúsculas, porque verdaderamente es un poco eso, ¿no? Estamos capacitados las personas para distintas cosas. Sí, pero ese discurso yo creo que a veces es un poco perverso y se puede volver en contra nuestra, porque las personas con discapacidad tienen unas necesidades muy específicas que si por alguna manera las ocultamos con eso de las capacidades, a veces no se resuelven las dificultades que tienen. Entonces sí que es verdad que tienen capacidades y muchas y hay que ponerlas en valor, pero también es una realidad que tienen unas dificultades que el resto no tienen, y si no las ponemos también en la lupa, no se van a poner los medios que se necesitan para que esa discapacidad sea menos importante en su vida, ¿no? Si yo tengo un niño con una discapacidad y solo valoro sus capacidades, no voy a poner ningún recurso para solventar esa discapacidad que tiene en otros ámbitos. Por lo tanto, luego no le voy a poner la misma oportunidad que al resto. Entonces, a veces ese discurso, que está muy bien, puede resultar perverso contra nosotros mismos, porque si no existiera la discapacidad, no existirían entidades de discapacidad, ¿no? Si todos tuviéramos si solo viéramos las capacidades, eso en un mundo hipotético, ya utópico, en el que está todo solucionado y yo tenga lo que tenga, me pase lo que me pase, sea como sea, tengo todos los recursos para poder estar en igualdad, pues estaría muy bien, pero esa no es la realidad. Entiendo lo que dices, pero también creo que ese discurso es el que ha ayudado a que la palabra discapacidad haya evolucionado, o la discapacidad, la visión de la discapacidad en nuestro país haya evolucionado mejor. Bueno, y que también nosotros nos hayamos hecho visibles, hayamos sido combativos, hemos estado ahí poniendo en valor a las personas con discapacidad, no solo por sus capacidades, sino porque son personas. Y entonces, como personas, tienen unos derechos, y unos derechos igual que el resto, a participar en toda la vida de la sociedad en la que viven. Y eso también es muy importante. Y luego, cada vez las familias han ido abriendo a la sociedad y poniendo a esas personas con discapacidad en la sociedad. Y eso ha hecho que las tengamos en cualquier ámbito, las tenemos desde los colegios, ahora no se esconde a una persona con discapacidad, está ahí. Entonces, quieras o no, estás todo el día interactuando, o puedes interactuar con personas con distintas, que son diferentes a ti y que tienen unas necesidades distintas. Pero de ahí a que los tengamos que estén totalmente integrados, que sepamos cómo tratarles, que sepamos cómo dirigirnos a ellos, ahí sigue habiendo todavía mucho desconocimiento. ¿Qué necesitan las personas discapacitadas hoy en día? ¿Qué necesitan? Bueno, pues que les den oportunidades, entre otras cosas. Si para todos en este momento hay muchas dificultades, para las personas con discapacidad muchas más. Siempre han sido las últimas en llegar a todo y a la hora de salir son las primeras en salir. Entonces, bueno, pues necesitan oportunidades. En este momento la educación es una oportunidad. Eso está haciendo que muchas personas con discapacidad estén logrando cosas que antes eran impensables, y eso hace que estén en distintos ámbitos de la vida y en distintas situaciones que antes no nos las encontrábamos. No nos encontramos un director general en silla de ruedas, y ahora sí te lo encuentras, o no te encontrabas, no sé, a gente con distintas discapacidades en muchos ámbitos que antes eran impensables que estuvieran. Entonces, si se les da una oportunidad, son uno más. Y entonces eso hace que
que participen, que sean objetos activos de la sociedad, que participen en política, que participen y que luego todo lo que se ha invertido, a mí no me gusta hablar ni de gasto, me gusta hablar de inversión, todo lo que se invierte en una persona con discapacidad para lograr muchas más cosas en su vida, eso lo revierte a la sociedad. Si tú estás invirtiendo en una persona con discapacidad en educación, logrará un mayor grado de educación, por lo tanto podrá tener un mejor empleo y por lo tanto contribuirá a la sociedad, estará devolviendo lo que le hemos dado. Entonces, esas cosas son las que realmente necesitan oportunidades de ser uno más y de participar. La discapacidad, lo acabas de decir también, nos imaginamos muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de un discapacitado nos viene a la cabeza, por ejemplo, una persona en silla de ruedas. Pero, ¿qué otras discapacidades hay? Porque luego está el tema de las valoraciones, un 30%, un 40%, un 50%, un 70%. Sí, bueno, a ver, discapacidades hay, lo podemos dividir como en tres bloques, ¿no? Las físicas y orgánicas, las psíquicas o intelectuales y las sensoriales. En las sensoriales están las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas y las personas ciegas o con dificultades de visión. En las intelectuales pues están las personas con discapacidad intelectual, están las personas con síndrome de Down, que no tiene por qué ser lo mismo, y están también las personas con trastornos psíquicos, ¿no? Como son las personas enfermos mentales. Y luego en todo lo que son las enfermedades de tipo físico y bueno, también están los de daño cerebral y los de daño de parálisis cerebral. Y luego las que son físicas y orgánicas, ahí hay un grupo, porque antes se hablaba solo de físicas, ahora también se habla de físicas y orgánicas, que son personas o que tienen una discapacidad física, que puede ser, pues, generalmente siempre vemos al de la silla de ruedas, pero pueden ir con bastones, pueden faltarle un brazo, puede tener un problema de muscular que no puede moverse, bueno, hay muchas variables. Y luego también todo lo que son enfermedades incapacitantes, como pueden ser las esclerosis, las diabetes, los renales, bueno, muchas cosas que acaban en una incapacitación que se asemeja a una discapacidad, ¿no? Entonces, eso es un grupo muy grandísimo de gente, muy heterogéneo, en el que hay muchísimos grados y muchísimas diferencias, y un 33% de una discapacidad no tiene que ver con un 33% de otra para nada. Entonces, es muy variable y hay muchas variables ahí que hay que conjugar. No podemos siempre pensar café para todos, ¿no? Con la discapacidad, hay mucha variabilidad. Se me ocurre que poco menos estamos hablando de que hubiera un ministerio en España que se dedicara precisamente a vigilar, a acompañar y a cuidar a los miles de discapacitados que hay en España, porque solamente... En España hay 4 millones eso te iba a de decir. personas con discapacidad. Es un porcentaje, es un 10%, entre un 8 y un 10% de la población. Más luego, si tienes en cuenta todo su entorno familiar, estamos hablando de mucha gente, ¿no? La que está ahí en ese sentido. Entonces, hombre, ¿un ministerio? Pues no lo sé, seguro que conseguiremos más cosas, pero sí que hemos tenido secretarías de Estado y hemos tenido, ahora hay Dirección General de Discapacidad, ¿no? Siempre que hay algo más específico, hombre, se trabaja más, pero la discapacidad es transversal. Es que está en todos los ámbitos de la vida, está en la educación, está en la vivienda, está en el empleo. O sea, en todo lo que se te ocurra, la discapacidad es transversal y las medidas que hay que implementar para que sea esa participación de todas las personas están en todos los ámbitos de la vida. Si tú haces, por ejemplo, vivienda y no piensas en las personas con discapacidad, ya puedes hacer muchas viviendas para jóvenes y tal. Si no has pensado en chavales con discapacidad, no van a poder optar a ellas porque no están accesibles para que ellos vayan. O sea que la discapacidad es en todos los ámbitos de la vida, en el ocio, en el tiempo libre, en el deporte. Es que en todos los sitios tienes que tener la perspectiva de la discapacidad y si no la tienes, malo. Claro, aquí no solamente hay que tener sensibilidad, aquí lo que hay que tener es dinero. No todo es cuestión de dinero, a veces. No Hablo es cuestión desde de las dinero. instituciones. Por eso te digo que a veces no todo es cuestión de dinero. Hay cosas que se pueden hacer desde las instituciones con sus propios recursos. Y a veces, bueno, pues da la sensación que, claro, te dicen, pues piensa tú qué deberíamos hacer. Ya, pues eso no es mi función. Mi función es decirte lo que falta y que tú, con lo que tú tienes,
hagas lo mejor posible lo que quieras, ¿no? Lo que puedas. Hay veces que las prioridades, bueno, pues igual no son coincidentes en los de que tenemos uno y lo que tenemos otros, pero no todas las medidas que se tienen que implementar son cuestión de dinero, ¿eh? Ya, pero cuando hay una media encima de la mesa de 30.000 euros al año de el gasto de un discapacitado, el dinero algo pesa, no me digas que no. Sí, pero pesan las economías de las familias muchas veces, ese dinero. Claro, es que ahí voy. Claro. Que aquí también hay una cuestión de dinero. Sí, pero bueno... No todo el mundo. Es que, bueno, ¿qué estamos diciendo? Bueno, cuando el sueldo medio es el que es, cuando la realidad es la que es, 30.000 euros al año, ¿de dónde se lo saca la gente? Pues evitándoselo de otras cosas, muchas veces, y otras con ayudas, que también las hay. Y luego, pues a veces también las entidades realizan programas que también reciben unos determinados apoyos, tanto institucionales como de otras entidades, para poder sacar adelante esas necesidades de esos colectivos a un precio que lo puedan soportar, porque ese es el coste que han hecho algunas entidades, sobre todo FEAS hizo un estudio, también lo hizo en el año 2002 o 2003 o 2004, hizo el Ayuntamiento de Barcelona, de todas las discapacidades, y era variable, no todas las discapacidades tienen lo mismo, pero sí que otras tenían unos gastos de 12.000 euros al año, porque bueno, pues tienes que hacer una serie de terapias que no te las cubre la administración y las haces. Entonces, a veces las asociaciones crean servicios para esos asociados que tienen, y con ese dinero lo rentabilizan más que si lo tienen que hacer uno solo, y hacen programas en los que el aporte de la persona con discapacidad o de esa familia que tiene una persona con discapacidad no sea tan elevado, porque si no, no se podría. Como presidenta del CERMIN, esto que no nos cabe en el rótulo con el que aparece con tu nombre, explícanos lo que es el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. Pues sí, es una organización que ya llevamos, pues yo creo que vamos a hacer 15 años ya el año que viene. Lo que era el CORMIN. Lo que era el CORMIN, sí, porque hemos puesto el nombre un poco para que sea en la misma línea que el CERMI estatal, ¿no? Siempre era el CORMIN, CERMI Navarra, pues para decir CERMI Navarra pues lo decimos desde el principio. Entonces, en este momento hemos hecho un cambio y hemos cambiado también el nombre. Bueno, pues representa a la mayor parte de las entidades de discapacidad en Navarra. Representamos a 12 asociaciones y 2 federaciones que a su vez engloban a otras 28 me parece que son asociaciones, con lo cual representamos a 40 entidades de toda Navarra, no solo de Pamplona, sino de toda Navarra. Entonces representamos además a prácticamente todas las discapacidades, con lo cual tenemos una visión muy global de lo que es la discapacidad y de las necesidades que se tienen, y desde luego lo que intentamos ser es una entidad de incidencia en la política, para que no se olviden de nosotros, para que estemos presentes durante todos los años de la legislatura, no solo ni el último ni el primero, ¿no?, que suele ser lo habitual. Entonces, bueno, sí que es verdad que tener un interlocutor claro que tenga el discurso de toda la discapacidad es más fácil para todos, es más fácil para las administraciones, es más fácil para los partidos políticos, para entidades que hacen cosas con las entidades de discapacidad, es mucho más fácil tener solo un interlocutor que 40. Entonces sí que trabajamos mucho, llegamos a todo por consensos, todo lo que hacemos está todo muy trabajado con todas las entidades y tiene que estar consensuado, porque si no, no se lleva adelante. Y bueno, ahí estamos para, pues eso, para ser el pepito grillo, que es nuestra función, para eso estamos. Pues sí, porque en Navarra creo que no hay datos muy claros, pero estamos hablando de algo más de 40.000 personas discapacitadas en Navarra. Sí, ahí estamos siempre un poco con la guerra de cifras, ¿no? Si te vas a la encuesta del INE del 2008 sale 40.000, si miras las que tiene el departamento pues son 20 y tantos, o sea, siempre estamos un poco en la guerra de las cifras. Es un poco, lo oí el otro día en la radio y me hizo gracia, ¿no? Decía, ya sabes que utilizamos las cifras un poco como que a cada uno nos conviene, pues a veces sí, igual a mí me conviene que haya 40.000 y a otro le conviene que haya 28, ¿no? Pero sí que es verdad que está más o menos determinado, que es un porcentaje, alrededor del 8% de la población, entonces tampoco vamos a variar de ahí mucho, pero sí que es verdad. Y luego también, a ver, hay un problema también, que se está confundiendo discapacidad con dependencia y no es lo mismo. Entonces,
Pero también con cifras altas la dependencia, ¿eh? Sí. Que está en torno a los 17.000, por lo menos. Sí, pero por ejemplo, personas con discapacidad y dependencia solo es un 20% de todas las personas con discapacidad. Es la parte, no es la más elevada, la mayor parte no lo necesita, ¿no? No tienen dependencia ni van a llegar a nunca a ser dependientes, salvo que tengan otras cosas como el resto. Pero bueno, y ahí también hay pues muchas cifras que bailan. Pero la realidad es que hay alrededor de 40.000 personas que si los cuentas con sus familias, pues te puedes poner por 160.000 personas que tienen algo de la discapacidad con la que tienen que vivir en el día a día. Y eso, pues bueno, pues a veces cansa mucho. ¿Y cómo llegaste aquí? Porque, entre otras cosas, este trabajo tuyo que tienes aquí es por amor al arte, sí. Aunque no sé si también es un poco por amor a tu hija. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, sí es verdad que tienes un hijo con discapacidad y eso te hace cambiar la vida y hacer otras prioridades y bueno, buscar muchas veces qué soluciones necesitas y que tienes que exigirle a la administración que crees que no está cumpliendo con lo que necesita. Y sí, llegué así a la discapacidad y dejé todo por seguir en este mundo, ¿no? Entonces, desde distintas asociaciones, yo desde la mía y luego pues colaborando en el CERMI desde su constitución aquí en Navarra, siempre he estado ahí en segunda línea trabajando y bueno, y a nivel nacional pues he sido presidenta de mi asociación, de mi confederación durante 8 años y también he estado en el CERMI estatal, entonces eso también te imbuye en una cultura CERMI, ¿no? En el, bueno, pues es mejor ir todos con un planteamiento, ¿no? El valor de la unidad, que es el lema un poco del CERMI, y que yo me lo creo además, y lo tengo muy presente, porque es verdad que cuanto más divididos estamos, menos conseguimos, y cuanto más juntos estamos, más fuertes somos. Y unas veces hay que luchar por lo de uno y otras veces por lo de otro. Entonces hay que saber que eso es lo que tenemos que hacer. Porque en un momento determinado yo puedo tener más dificultades o mi entidad o la gente a la que represento, pero si me ayudan todos los demás probablemente saldrá adelante y en otro momento puede ser otro. Entonces eso para mí me parece que es importantísimo y me parece que es en lo que hay que trabajar. Hablas de tu asociación. En 1999 fundaste la asociación EUNATE de apoyo a padres de niños con discapacidad auditiva. ¿Te lo habías planteado hasta ese momento? ¿Te habías fijado alguna vez en padres con niños sordos? No. Además, bueno, estuvimos trabajando más tiempo, porque mi hija nació en el 93, o sea que ya llevábamos tiempo trabajando antes de dar el paso de formar la asociación. Y la verdad es que yo topé con una persona que realmente marcó mi vida, que fue Blanca Idoate, que es madre también de 2 niñas con discapacidad, y bueno, niños ya mayores, con discapacidad, y bueno, y trabajando codo a codo con ella, porque ya llevaba ya más años, su hijo mayor, era mayor cuando yo la conocí, pues bueno, vimos esa necesidad de crear algo específico para los padres de los niños sordos, que no había nada en Navarra, que además queríamos tener un proyecto, un programa que había a nivel estatal y solo no lo podía ser a través de la Federación de Padres de Sordos, y dijimos, nosotros queremos hacer eso, los padres en Navarra están muy perdidos, necesitamos organizarnos, y bueno, pues creamos la asociación con 20 padres más, algunos profesionales también de la educación de los sordos, y echamos a andar con poco, con nada. También con ese momento una gran ayuda que nos hizo la Asociación de Sordos, el presidente que estaba en aquel momento, que nos apoyó sin nada traumático, fue algo muy natural, y la verdad es que también nos sirvió mucho su apoyo, ¿no? Que nos dejaran parte de su local. Y nosotros teníamos claro que es que a las familias de los niños sordos no se les atendía, no había ningún programa. Tú te encontrabas, el 95% de los niños sordos nacen en familias oyentes. Eso quiere decir... ¿El 95? Sí, con lo cual no has visto un sordo en tu vida. Y de repente lo que te dicen es, tienes un hijo sordo. Y dices tú, Dios mío, ¿qué es esto? Tú, la imagen además, que se te viene a la retina, es algo que dices, voy a poder comunicarme con él, no voy a poder hablar, no va a oír música, ¿qué vida va a llevar? No tienes ni idea. Y porque es además una discapacidad muy invisible, nadie se fija en ella. Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte de topar con Blanca, que era también madre de niños sordos, que llevaba muchos años ya trabajando en una cosa que antes se llamaba la Coordinadora de Personas Sordas, luego se unió con la Asociación de Sordos y se quedó solo una, pero nosotros veíamos que ahí no teníamos nuestro hueco, eran personas sordas adultas
que tenían otras necesidades y otros recursos. Y además en ese momento estaba habiendo un cambio también en todo lo que era la tecnología para utilizar con personas sordas. Estaban empezando a hacer los primeros implantes y cocleares en España y en Navarra en concreto. Tuvimos la grandísima suerte de nacer aquí y que teníamos uno de los primeros equipos y de los pioneros y de los mejores del mundo que hay. Entonces era un cambio tremendo lo que se estaba avecinando con un descubrimiento como ese, ¿no? Un sordo que no oye nada, le ponen un aparato y oye. No es que no oiga y le ponen un audífono, no, es que no oye nada y le ponen un aparato y empieza a oír. Y trabajando y con mucho trabajo de logopedia, puede hablar y puede cantar. Y ahora pueden hablar por teléfono. O sea, y puedes estar en una conversación y si tú no le ves el implante, igual ni te das cuenta que es sordo. Entonces, es un cambio tan brutal, que nosotros ahí veíamos que eso lo teníamos que canalizar de alguna manera. Porque, bueno, en ese momento además fue muy contestado también desde los sectores, desde el sector de otras organizaciones de sordos, ¿no? Era muy contestado y bueno, y era un tema muy complicado. Y nosotros decidimos, bueno, pues venga, nos ponemos el mundo por montera y nosotros aquí creamos una asociación. Y esta asociación nos decía, pero que no, que hay otra, que no. Y luego, al tiempo, a los años, en el 10º aniversario, una de las personas que ya no está aquí con nosotros dijo, yo les decía que no, pero el tiempo les ha dado a ellas la razón, no a mí. Entonces, bueno, pues ahora estamos ahí muchos padres y muchos niños y trabajando otras cosas que ahora están surgiendo, pues bueno, a raíz del implante se está viendo que hay otros problemas también con los niños sordos que antes quedaban invisibilizados, ¿no? Otros trastornos del lenguaje y otras cosas que antes con la sordera quedaban invisibilizadas. Estamos a punto de terminar, hay dos asuntos más que me gustaría que habláramos, Mariluz. Problemas con los modelos lingüísticos. Sí. Opciones para los padres de niños con discapacidad. Pues mira, la verdad es que eso es un tema que nos preocupa y al CERMI le preocupaba ya hace mucho tiempo. Yo me acuerdo en el 2010 estaba Gabilondo, era ministro, que quería hacer un pacto por la educación que hubiera sido maravilloso, que hubiera salido, pero no salió. Entonces ahí estábamos diciendo, cuidado con los modelos plurilingüísticos, porque si no se implementan medidas para los niños con discapacidad, nos vamos a cargar la integración. Porque un niño con discapacidad no va a poder seguir materias en otro idioma, entonces lo vas a tener que sacar de la clase. Si además, como estamos ahora, que no hay muchas líneas por colegio, como mucho tienen una clase, en algunos puede haber dos, pero muy pocos, ya los segregas. Por lo tanto, nos estamos cargando la inclusión, nos estamos cargando todo el ordenamiento que tenemos educativo, nos estamos cargando la convención, nos estamos cargando todo y estamos relegando otra vez a los niños o que vayan aparte o que se queden pintando. Y entonces eso no puede ser. Entonces, en este momento hay muchas dificultades para encontrar ya solo modelos en castellano, bueno, o me da igual en euskera, si es la lengua materna de la persona, que luego tenga el idioma como asignatura. Es que ya no empezamos a encontrar. Entonces hay padres que empiezan a decir, oye, me están obligando a tener un modelo lingüístico y un modelo educativo que yo no quiero para mi hijo. No me estás dando opciones y eso me lo va a sacar del sistema educativo. Y entonces hay padres que dicen, o sea, para los modelos en castellano en otras comunidades se está abogando por esto, ¿no? Yo tengo derecho a elegir el modelo que quiero para mi hijo y ahora ¿qué pasa con nosotros? Pues vamos a tener que empezar a hacer lo mismo. Hombre, sería un problema. ¿Y la igualdad para las mujeres, para las madres que tienen que dejar su trabajo? Bueno, pues ahí yo creo que seguimos igual. El tema de las mujeres con discapacidad es un problema que acarrea desde hace mucho tiempo y tampoco se ve, algunas discapacidades están mejor situadas, ¿no? Porque acceden mejor a la educación y a otras y al trabajo y pueden tener más. Bueno, pero generalmente las mujeres con discapacidad están con menores salarios que los hombres con discapacidad, que ya tienen menos salarios que las mujeres sin discapacidad. Tienen muchísimo menos empleo, mucho más tasa de paro. Ahora la educación ya se va igualando, pero antes educativamente las mujeres con discapacidad no tenían tanta educación. Eso es un problema grande y que, bueno, pues que tendremos que seguir trabajando en él. El problema es que no tenemos indicadores y eso no cuesta dinero.
por ejemplo. Eso es a la hora de coger otros indicadores que tienes que coger cuando estás tomando indicadores para violencia de género, para empleo en mujer, tal, pues es poner otro, y con discapacidad, y no es más coger un dato más. Y no se está teniendo. Y luego el problema también de las... Claro, también ahora hay muchas plurideficiencias, eso supone que los niños tienen que ir a muchos sitios y a muchas terapias, tienes que salir muchas veces con ellos, a veces están enfermos, tienen muchos periodos problemáticos que no te permiten y no hay flexibilidad, no hay flexibilidad para eso. Entonces tienes que decidir qué haces. Pues a ver si entre todos lo hacemos un poco más fácil. Esperemos que sí. Mariluz, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.